afectuosa bienvenida a quienes nos acompañan esta tarde de 24 de junio de 2021, en la que analizaremos junto a ustedes el caso El Universo, que ha marcado la historia de la libertad de expresión y de prensa, no solo en Ecuador, sino en la región. Quiero saludar la presencia de la presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz, también de nuestros destacados panelistas, la periodista, productora de televisión y reportera Tania Tinoco, el exdirector de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, y el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Iniciamos esta actividad con las palabras de inauguración de la presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz. Señora presidenta, adelante, por favor. Muy buenas noches, estimada Tania, estimado Emilio, Mauricio. También saludo a Vladimir, María Fernanda, queridas amigas y amigos que nos acompañan desde todos los rincones del país y también desde el exterior. Para mí es una inmensa alegría poder reencontrarnos en este espacio ahora desde el Consejo de Comunicación. Me encuentro aquí junto a ustedes, gracias obviamente a la confianza del Ejecutivo, hemos asumido el reto de estar al frente del Consejo de Comunicación con absoluta responsabilidad, pero también con entusiasmo. Ustedes saben que para mí la comunicación realmente es apasionante, porque comunicar es justamente conversar, no siempre para estar de acuerdo, sino inclusive para disentir, y en ese proceso absolutamente respetuoso y empático tenemos que entender lo fundamental y lo exquisito de la libertad de expresión. Y bajo pues estos preceptos de la libertad, también de respeto, construcción positiva y empática, es que inauguro esta nueva etapa del Consejo de Comunicación, con este conversatorio en el que profundizaremos el caso del Universo y su incidencia en la libertad de expresión. Por ello agradezco la concurrencia de nuestros expositores, a quienes le guardo mucho cariño y admiración, y también a todos ustedes que nos honran con su presencia en este importante evento. En esta nueva etapa del Consejo de Comunicación tendremos la oportunidad de construir juntos y desde lineamientos técnicos, inclusivos y participativos una serie de procesos, tanto actividades y acuerdos que nos permitan robustecer el sistema democrático de nuestro país, basado en este caso en los derechos reconocidos, por un lado en la Constitución, pero también en los tratados y instrumentos internacionales de derechos humanos. Para mí es importante poder generar desde aquí un nuevo aire, un nuevo cambio, en donde no tengamos ya recuerdo de las mordazas, de no tener miedo, de olvidarnos de las multas, de juicios absurdos, no más silencios ni abusos. Vamos a fortalecer el derecho a la comunicación e información de todas y todos desde sus diferentes visiones. Queremos medios de comunicación fuertes, por supuesto, también desde la formación, desde la excelencia, desde espacios académicos, contando con la participación de docentes de los más altos niveles, con profesionales de otras latitudes, con quienes podamos conversar y aprender. Queremos audiencias críticas, reflexivas, que nos ayuden a mirar con sus ojos las complejidades, pero también estos discursos a partir de sus realidades. Desde esta nueva administración, trabajaremos por el ejercicio de la libertad de expresión, que no sea un discurso, sino una realidad en todas sus formas. Por un lado, incentivando la expresión de las ideas, los pensamientos y las opiniones, pero también desde el derecho a recibir información, que me parece fundamental por el interés público, y además lo haremos desde el derecho a difundir información, para lo que se requiera, para los periodistas que puedan obviamente seguir realizando sus investigaciones, que puedan acceder a la información pública para poder contrastar y contextualizar. La libertad de expresión como un pilar de democracia moderna permite también control del poder y la rendición de cuentas. De ahí es que estamos llamados a defenderla y a protegerla de cualquier intento de coartarla. Estamos en este día, pues, inaugurando este espacio, pero también somos conscientes que sobre la libertad de expresión e información se ciernen un sinnúmero de amenazas. Reconocerlas es fundamental para trabajar en su prevención y defensa a través del conocimiento y de la comprensión profunda de este derecho fundamental, que es obviamente la comunicación. Así que desde este Consejo de Comunicación protegeremos la libertad de expresión e información, porque a través de ella protegeremos y promoveremos los derechos. Y lo haremos a través de las reflexiones conjuntas, donde escucharemos las diferentes experiencias. Hoy tenemos un caso en particular que nos tiene que dejar un gran legado y una huella para que este país siga levantando justamente esa bandera de poder luchar a favor de la libertad de expresión. Así que yo agradezco la presencia de Tania Tinoco, de Emilio Palacio, de Mauricio Alarcón. Ustedes son parte importante para la construcción también de esta agenda,
Así que hoy hemos iniciado con ustedes para dar un paso importante. Que nuevos aires vengan a este consejo y que podamos construir con ustedes un camino donde la libertad sea justamente ese faro que nos permita seguir caminando y transitando por este sueño de cuidar, obviamente, este derecho fundamental. Bienvenidos y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora damos inicio al conversatorio que contará con la moderación del Coordinador General de Promoción de Derechos del Consejo de Comunicación, Vladimir Andosilla. Pero antes les invito a mirar un video que nos permitirá contextualizar el motivo de nuestra reunión. El 6 de febrero de 2011, la historia de Diario El Universo quedaría marcada para siempre. En las páginas destinadas a los artículos de opinión aparecería "No a las mentiras", un texto de 594 palabras de autoría de Emilio Palacio, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de opinión del mencionado rotativo. En la columna, el periodista hacía alusión a lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010. Un hecho violento que involucró directamente y en un inicio al presidente de ese entonces, Rafael Correa Delgado, y a policías quienes protestaban por reformas laborales que a su criterio les afectaban. Posteriormente, el conflicto se extendería a otros sectores de la sociedad, incluida la prensa. Y es justamente en este campo donde se libraría una batalla judicial que terminaría condenando al columnista y a los directores del diario a una pena de 3 años de cárcel cada uno y el pago de $40 millones al expresidente Rafael Correa, quien consideró que las expresiones vertidas por Emilio Palacio en aquel artículo vulneraba su derecho a la honra y el buen nombre. Tras agotar todas las etapas judiciales en el sistema ecuatoriano, los directivos de El Universo acudieron a instancias internacionales y en febrero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió la solicitud de medidas cautelares y solicitó suspender la sentencia que se emitió en el país. 10 años después, el 15 de junio de 2021, finalizaron las audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso denominado Palacio Urrutia y otros versus Ecuador. En ellas, el Estado ecuatoriano admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los derechos a la libertad de expresión, a la garantía de protección judicial, así como el derecho de legalidad, fueron vulnerados en el proceso penal seguido por el expresidente Rafael Correa, en contra del Universo, sus directivos y su exdirector de opinión, Emilio Palacio. Si bien el desenlace de este proceso será en los siguientes meses, sienta un precedente para la libertad de expresión y de prensa. Saludamos a quienes se conectan a nuestra señal en vivo del Consejo de Comunicación. Queremos invitarles para que nos sigan en nuestras redes sociales, donde encontrarán una variedad de recursos académicos, materiales para la discusión y el análisis, publicaciones, además nuestra biblioteca virtual y una gran cantidad de cursos en diferentes modalidades y con temas de interés general. Vamos a iniciar con el conversatorio Caso El Universo y su incidencia en la libertad de expresión. Quiero dar la palabra a Vladimir Andosilla, Coordinador General de Promoción de Derechos del Consejo de Comunicación, quien moderará la actividad. Bienvenido, Vladimir. Gracias, María Fernanda. En primer lugar, queremos agradecer por la participación en este conversatorio, tanto de Emilio Palacios como de Tania Tinoco y de Mauricio Alarcón. Asimismo, queremos agradecer y saludar a todos y a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales del Consejo de Comunicación. A continuación, voy a presentar a Emilio Palacio Urrutia, periodista. Él fue editor de opinión del diario El Universo, es autor del libro Arráncate esa mordaza, publicada en el año 2017. Luego de la publicación, el 6 de febrero de 2011, en su artículo titulado No a las mentiras, el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, lo demandó junto a los 3 directivos del periódico El Universo. Todos fueron juzgados y sentenciados a 3 años de cárcel y al pago de una indemnización de $40 millones. Actualmente, Emilio es un activo generador de opinión desde su cuenta Twitter. Su mayor actividad se centra en el análisis político del Ecuador. Entre su círculo de seguidores, se cuenta a la comunidad latina en Miami. A continuación, les dejo con la palabra de Emilio. Buenas noches. Bueno, primero que nada, un abrazo a la distancia a Tania y a Mauricio, con los que muy de cerca lo sentí cuando estuvimos en nuestra pelea por este juicio del que hoy estamos hablando. Un saludo también para Janine, que fue una de las víctimas de la persecución, y a Vladimir Andosilla, que defensor de los derechos humanos.
puso su grano de arena. Yo quisiera comenzar diciendo que el juicio del universo, en realidad, así debemos entenderlo, fue un ejemplo, quizás emblemático, un caso más, quizás más destacado, más conocido, pero de una serie de atropellos que se cometieron contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos, que pasarán a la historia como una vergüenza para el Ecuador. Pero a esos otros casos no hay que olvidarlos, a Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, a Carolina Astudillo, a Pablo Guerrero, a Fidel Araujo, a Yanín Cruz, a Freddy Aponte también de Loja, a los 3 de Cotopaxi, a los 10 de Lulucoto, a Galo Lara, y los muertos, por supuesto, el general Gabela y otros muchos más que no los menciono porque estoy hablando de memoria y seguramente estoy siendo injusto porque fueron muchos casos que no deberíamos olvidarlos, que tendríamos que mantener viva la denuncia de todo lo que ocurrió. Claro, hoy es diferente. El Ecuador ha cambiado, ha tomado una sabia decisión de emprender un rumbo diferente. La libertad de expresión encuentra un ambiente completamente distinto, pero todavía hay cosas que faltan por hacer. Comenzando por el juicio precisamente, lo primero que hay que tener en cuenta es que el caso no termina todavía en realidad, porque las instancias nacionales nos condenaron, luego Correa retrocedió, pero en las instancias internacionales todavía falta un paso más. Acabamos de tener la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la audiencia final, la audiencia definitiva. Los jueces escucharon a las partes y ahora tienen que dictar una sentencia. En el momento en que lo hagan, que dicte esa sentencia, podremos decir recién que el caso definitivamente terminó. Y es todavía abierto el resultado, porque en esa audiencia nosotros, la libertad de expresión y todos los que luchan por la democracia, obtuvimos un triunfo muy grande. Eso es lo primero que hay que decir. Fue una victoria muy importante que durante 10 años el Estado ecuatoriano se haya negado a reconocer que ese juicio fue un atropello, una burla, una farsa, etcétera, etcétera, y que hasta el día previo al día final todavía el Estado ecuatoriano seguía queriendo darle, sí, pero no, sí, algunas cosas estuvieron mal, pero bueno, pero no fueron tantas. El último día ya dijeron claramente ese juicio fue una farsa, un atropello, no queremos darle más vuelta al asunto, etcétera, etcétera. Pero a continuación, el Estado, y en realidad no sé si yo debería hablar del Estado, porque Yanín Cruz es parte del Estado, Guillermo Lasso es una pieza fundamental del Estado, Guadalupe Llori, no podemos dejar de verla. Quizás tendríamos que hablar entonces de la Procuraduría, pero como los abogados y en el juicio y la Corte hablan del Estado, pues voy a seguir hablando yo también del Estado con esa salvedad. A continuación, el Estado dijo, pero el juicio fue un atropello, pero al final se arregló todo porque Correa los perdonó. Entonces no hubo multa, no hubo cárcel, no hay orden de detención, o sea, el daño, no hubo ningún daño. Y si hubo un daño, fue entre julio del 2011 y febrero del 2012. Ese fue el único. Hablemos del daño durante todos esos meses. Y oiga, y el asilo de Emilio Palacio, no, pues él se fue porque quiso, ¿no? Y el golpe económico contra el diario El Universo, bueno, pues cada uno administra su empresa como quiere. En fin, es decir, tiene razón, pero va preso. Así lo entendí yo, que no soy abogado, pero que viendo el resultado encuentro eso, ¿no? Estoy seguro de que la Corte Interamericana dará una sentencia adecuada en esto, que no se arregló nada con el perdón de Correa, que incluso las cosas se agravaron más porque después vinieron atropellos mucho más graves,
no solo contra otros grupos, personas y medios. En mi caso mismo, Correa, el 2014, cuando yo ya tenía 3 años acá, salió, no sé si ustedes lo recuerdan, en televisión a decir, y si lo encuentro Emilio Palacio en la calle, le caigo a patadas. No es por lo que me decía de mí, es por el presidente de nuestro país diciendo por las cámaras de televisión que le va a caer a patadas a alguien. Eso es una vergüenza, eso es un retroceso a la Edad Media, en fin, cosas terribles, ¿no? Ahora, también veamos las partes positivas, ¿no? Yo creo que el juicio sí dejó también un saldo positivo y lo estamos viendo. Y repito, no solo el juicio, las peleas que hubo por la libertad de expresión, todos los que dieron su voz de aliento y participaron, hoy tenemos esta noticia de que el nuevo presidente propone la derogatoria prácticamente de la ley de comunicación. Eso es resultado no solo de la buena voluntad del presidente, al que tenemos que agradecerle por esa iniciativa, sino que tenemos que entender que eso es el resultado de todas estas luchas que se dieron, que no fueron inútiles, que no fueron en vano y que han dado esta conclusión inicial. Y digo inicial porque todavía falta. Es decir, la Asamblea Nacional tiene que aprobar o no la derogatoria de la ley de comunicación. Y el Ecuador no puede bajar la guardia. No podemos creer que ya el problema está resuelto. No es solo, además, la ley de comunicación. Hay varias reformas más que se tienen que hacer. Una muy importante en el Código Penal, que todavía hace pocos meses llevó a la cárcel a un periodista de la provincia del Napo durante 30 días. Es decir, es un cambio global que hay que hacer. El presidente ha puesto la iniciativa, pero tenemos que esperar a ver qué hace la Asamblea Nacional. Y repito, ojalá que no se baje la guardia. Me parece a mí que la sentencia de la Corte también va a ser muy importante, el juicio va a ser muy importante con respecto a los periodistas que hoy en día recién inician su carrera o que están incluso estudiando periodismo. Y quiero decir que hasta hace pocas semanas yo estaba un poco pesimista porque me decía, bueno, ¿qué mensaje le vamos a mandar a los jóvenes? Este mensaje de que sí, fue una barbaridad, fue un atropello, pero no pasó nada. Entonces, ¿sabes qué? Si tú te metes a periodismo, a decir la verdad y te atreves a sostener la verdad, te van a caer encima y te van a decir, tienes razón, pero va preso. Y entonces eso es un mensaje muy negativo para la juventud. Como yo estoy a la distancia, a veces la información me llega tarde y yo tenía mucho temor de que la juventud reaccione de esta manera negativa. Pero luego, conversando con amigos acá, nos dimos cuenta de que en realidad en el Ecuador está ocurriendo un fenómeno interesantísimo, que es la emergencia de jóvenes periodistas que hacen periodismo de opinión y que tienen una gran audiencia y que tienen un gran público y que son muy escuchados y que su opinión cuenta. Son varios, están sobre todo en Internet, pero no solo en Internet. No quiero mencionar a ninguno porque sería injusto con los demás. Tenemos 5 minutos para tu intervención. Gracias, ya termino. Decía que veo que hay un fenómeno. También está pasando lo mismo en política, hay que decirlo, ¿no? Correa le cortó la cabeza a una generación política y lo que estamos viendo es que aparecen nuevas figuras muy jóvenes, algunas de ellas, también otros con experiencia, por supuesto, nunca faltan, pero hay una aparición de gente joven en política y en el periodismo que a mí me tiene muy entusiasmado y que ojalá que esa sentencia ayude a que esas personas, esos chicos, se mantengan firmes en un derrotero correcto. Quiero hablar también de otra consecuencia negativa de lo que pasó, que es las víctimas del 30 de septiembre. El 30 de septiembre está olvidado, me parece, en el Ecuador. Es decir, hablamos de la corrupción, hablamos de una serie de cosas, de barbaridades que se cometieron o que se siguen cometiendo, hasta hace poco se seguían cometiendo,
pero del 30 de septiembre entiendo que había un juicio que no sé en qué quedó, ahí está. Y las víctimas, hay decenas de policías que acabaron en la cárcel. Hace poco yo conversaba con Nelson Puentestar, no sé si ustedes lo recuerdan, el periodista que recibió un disparo en la espalda, tiene la bala todavía al lado de la columna vertebral porque los médicos no se atrevieron a sacársela. Perdió su empleo, le destruyeron la vida y está ahí. Y nadie todavía se acuerda de estas víctimas y de la reparación que se les tiene que dar. Ojalá que eso cambie, porque si no sería muy negativo, que logramos volver a la libertad de expresión, logramos volver a la democracia, pero todos los que pagaron por esos avances los olvidamos, los dejamos a un lado, ¿no? Hay algunas personas a las que yo quiero agradecerle en todo este periodo, a mis amigos Tania, Mauricio, a Carlos Pérez Barriga, el director del diario El Universo. Es demasiadas personas para mencionarlo. A Jorge Alvear, mi abogado, que durante 10 años me ha acompañado en este trajín, no es el único abogado, pero es el que ha estado más cerca de mí, Hernán Pérez también, Carlos Ayala, pero los menciono porque tengo que decirlo. Quiero aprovechar esta oportunidad, Janine, para decirle a todos ustedes, creo que muchos saben que el presidente me ha propuesto ser cónsul en Miami. Y eso, por supuesto, es un gran honor, una gran responsabilidad que le he aceptado, sobre todo porque creo que en este momento todos tenemos que colaborar con salir adelante. Pero eso me obliga a dejar el periodismo, al menos momentáneamente. Así que quizás esta sea la última intervención que yo haga para hablar de temas de esta clase. Entro en un periodo de silencio. Creo que es completamente incompatible estar en una función pública y al mismo tiempo querer hacer periodismo. Eso no se puede hacer. Incluso luego es difícil volver. A veces se puede volver y guardo la esperanza de que pueda volver. Yo no me quiero adelantar. Tendremos que verlo más adelante si hay las condiciones. Pero por el momento tendré que guardar silencio. No puedo hablar de política. Así que quizás lo escriba en un mensaje o quizás simplemente lo deje en este escenario que me han prestado para decirle a los ecuatorianos, pedirles que me entiendan que tengo que ser responsable con mi actividad profesional. Esto solamente, muchas gracias a ustedes por escucharme y a los organizadores por haberme invitado. Muchas gracias, Emilio. Son palabras que nacen de una víctima de violación a los derechos humanos que ha sido reconocido por el propio Estado ecuatoriano en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, vamos a contar con la exposición de Mauricio Alarcón Salvador. Mauricio es abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Él actualmente es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capacitador en Derechos Humanos Fundamentales, Libertad de Expresión, Libertad de Prensa, Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, Control Social, Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Gobierno Abierto. Es consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción. Coordinador de Quito ¿Cómo vamos? Una iniciativa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en Quito impulsada desde la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y el sector privado. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fue fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho en la Universidad de Stanford. Con ustedes, Mauricio. Muchas gracias, Vladimir. Buenas noches a todos y a todas. Un gusto compartir este espacio con queridos amigos, Janine, Emilio, Tania, Vladimir, personas que no solo comparten principios y valores de democracia y de libertad, sino que además han sido verdaderos guerreros
en la lucha por la defensa de la democracia y de la libertad en Ecuador y diría que incluso en América Latina. Esta exposición va a estar muy enfocada en el tema jurídico, pero no desde una óptica nacional, pues como bien lo dijo ya Emilio, el caso Palacio Urrutia y otros, más conocido como caso El Universo, ya se está ventilando a nivel internacional y precisamente en esa línea, en la línea de los principios, de los estándares internacionales, de los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, es que es necesario hacer un análisis en estos 10 minutos que gentilmente se me ha concedido. En primer lugar, el punto de partida es entender que hay un instrumento internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en cuyo artículo 13 consagra la protección a la libertad de expresión. Afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, entendiendo que esta libertad corresponde a buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de cualquier tipo, no importa si es por escrito, si es oralmente, si es en forma impresa en un periódico o de forma artística en una escultura. Lo más importante del artículo 13 en su esencia es que determina que el ejercicio de este derecho de libertad de expresión bajo ningún concepto puede estar sujeto a censura previa, sino únicamente a responsabilidades ulteriores. Es decir, no se puede establecer límites que coarten la posibilidad de una persona a expresarse, sino que en el ejercicio de esa libertad de expresión es el individuo quien asume la consecuencia de su acto. Nadie tiene por qué decirle a una persona bajo el paraguas de este artículo 13 qué ver, qué escuchar o qué leer, o la forma en la cual tiene que informarse. La libertad de expresión es aquella que tenemos nosotros para decidir a través de, por ejemplo, qué canales queremos informarnos. Pero el sistema interamericano de derechos humanos no se queda en esta convención aprobada y en vigencia desde hace 43 años aproximadamente, sino que evoluciona. El derecho internacional tiene la gran ventaja de no ser estático. Y dentro de esa evolución, de esa generación de estándares, llega a consagrar lo que se conoce como discurso protegido. Y nos dice que en principio todas las formas de discurso, lo que estamos haciendo nosotros aquí esta noche, lo que se hace a través de los medios digitales que señaló Emilio, o los artículos que se plasman todos los días en un periódico, están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. No importa su contenido, no importa su aceptación social o su aceptación estatal, no importa si a la gente le gusta o le disgusta. La protección, en este caso, respecto de cualquier forma de expresión, se explica principalmente, de acuerdo a lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por una obligación primaria de neutralidad del Estado respecto de los contenidos que reciben los ciudadanos. Y como consecuencia, además, la obligación que tiene el Estado de garantizar que en principio no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público. Este discurso protegido, consagrado internacionalmente, dice además que la libertad de expresión tiene que garantizarse no solo cuando se difunden ideas e informaciones que son recibidas de manera positiva o favorable, o de forma en que sean consideradas inofensivas o indiferentes, sino que también tiene que garantizarse cuando la expresión o la opinión ofende, choca, inquieta o perturba a cualquier sector de la población, incluido el Estado. Este principio se basa en la necesidad del pluralismo y de la tolerancia, del respeto y la apertura, sin los cuales es imposible pensar en una sociedad democrática. Pero el sistema interamericano no se queda en el discurso protegido, lo aterriza aún más y lo canaliza a través de lo que se conoce como el discurso especialmente protegido. Y respecto de este caso que hoy nos convoca, dos tipos en específico. El primero, el discurso político y sobre asuntos de interés público. ¿Qué nos ha dicho el sistema interamericano? Que en una verdadera democracia, en una democracia además plural, las acciones y las omisiones del Estado, de sus funcionarios, de sus autoridades, están sujetas a un escrutinio riguroso
no solo por los órganos de control, no solo por los órganos políticos al interior de la propia institucionalidad del Estado, sino también por la prensa, por la opinión pública y por la ciudadanía. Nos dice que el control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta principalmente la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad del otro lado, que recae sobre funcionarios y autoridades respecto de sus actuaciones. Es a partir de este discurso especialmente protegido que se logra el máximo nivel de participación ciudadana. La jurisprudencia interamericana en este tema ha señalado que cuando se debate sobre asuntos de interés público, es obligación del Estado proteger tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que nos irritan o nos inquietan, en particular a los funcionarios públicos o incluso a los candidatos a ejercer cargos públicos, o de una manera más amplia a un sector cualquiera de la población. En consecuencia, expresiones, informaciones, opiniones respecto de asuntos de interés público gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que el Estado, sus autoridades y sus funcionarios deben abstenerse con mayor rigor de limitar estas formas de expresión. El otro punto del discurso especialmente protegido corresponde al discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar estos cargos públicos. El sistema interamericano ha sido claro en establecer que expresiones, informaciones, opiniones o ideas sobre estos funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones gozan de un nivel especial de protección por las mismas razones antes expuestas. Se dice además que estas personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas. No de la forma en que equivocadamente durante 10 o 14 años se concibió que hay más honra y reputación del funcionario público. No, lo que le corresponde al funcionario y a la autoridad es un umbral mayor de tolerancia y de respeto ante la crítica, porque voluntariamente se sometió al escrutinio público de los ciudadanos. La jurisprudencia interamericana, los casos que se han ventilado en nuestro sistema interamericano han señalado, no en una, sino en varias ocasiones, que la libertad de expresión comprende además en este tema el derecho a hacer denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Que obstruir este tipo de denuncias y este tipo de debate, que silenciar la expresión y la opinión en estos temas es más grave en cuanto a violación de una libertad de expresión, independientemente de si es individual o colectiva, y que en una sociedad democrática los medios de comunicación tienen derecho a informar libremente y a criticar de manera abierta a un gobierno y a sus autoridades, así como es nuestro derecho, el de los ciudadanos, a ser informados de la manera más plural y abierta sobre distintas visiones de lo que está sucediendo en nuestro país. Finalmente, cuando el sistema interamericano vio que los estándares podían desarrollarse de mejor manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, varios numerales que desarrollan aquello que estaba establecido en el artículo 13. En particular, para el caso que hoy nos convoca, el numeral 11, que señala que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que aquellas normas que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, sean leyes de desacato, injurias o calumnias, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. En conclusión, y si me permiten, por favor, voy a compartir pantalla. Tenemos en este caso, el caso El Universo. En primer lugar, el artículo de opinión, no a las mentiras, de autoría de Emilio Palacio, que se publicó en Diario El Universo el 6 de febrero de 2011, corresponde al ejercicio puro y simple del derecho a la libertad de expresión. El contenido de dicho artículo, por muy chocante que nos resulte o nos disguste incluso, corresponde a ese discurso protegido del que les he hablado a lo largo de estos minutos, y que además recae en la categoría de discurso especialmente protegido, tanto por ser un discurso político sobre asuntos de interés público como por ser un discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, un presidente de la República. Concluir también que la acción penal y la sentencia en
contra de Palacio y de los directivos del Universo por el delito de injurias. Atentó claramente contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos tipos penales contradicen aquello que está en la Declaración de Principios. Y creo que quienes promovemos y defendemos la libertad de expresión debemos celebrar que en un proyecto de ley como el presentado por Guillermo Lasso hace pocas semanas a la Asamblea Nacional se despenaliza total y absolutamente la expresión. Ni calumnias, ni injurias, ni contravenciones como las que por varios días llevaron a la cárcel a personas como Janine Cruz. Finalmente, los estándares internacionales de protección y garantía de la libertad de expresión están vigentes desde hace décadas, queridos amigos y queridas amigas. 43 años de la Convención Americana, desde el año 94, normas de compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana, 21 años de la Declaración de Principios, varios años de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Kimmel contra Argentina es el que permitió que un gobierno revolucionario y de izquierda despenalice la opinión hace muchos años y que ya no exista el delito de injurias en la legislación del hermano país del sur. Lo triste y quizá la conclusión más preocupante, si bien es cierto que Emilio dice que aún falta una etapa más dentro de este proceso internacional, y a pesar de lo que ha dicho la Procuraduría General del Estado en representación del Estado que somos todos, me anticipo a decir que ustedes y nosotros estaremos condenados al pago de una indemnización fuerte por violar derechos de un grupo de ciudadanos. Y esta violación de derechos no estuvo ni en manos de ustedes ni en las mías, simplemente correspondió a un capricho personal de un presidente que se creyó intocable. A nosotros nos corresponde asumir la responsabilidad de caprichos por violar la Constitución, por violar las leyes y por violar los estándares internacionales de nuestro sistema interamericano. Hoy la mayor responsabilidad que tenemos ustedes y nosotros es el respeto a quien piensa distinto, el respeto a quien manifiesta algo que nos puede disgustar, el reto de construir en nuestro país una sociedad donde nadie se crea con derecho a callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias y seguimos en el evento. Muchas gracias, Mauricio, por tus reflexiones. Es indudable que el Ecuador, no solamente por las obligaciones constitucionales, sino por el bloque de constitucionalidad, tiene una serie de parámetros y de estándares para la protección de la libertad de expresión y la protección de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. A continuación, tendremos la intervención de Tania Tinoco, periodista de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, autora, conductora de televisión y radio, productora de televisión, reportera, entrevistadora, directora y comunicadora social ecuatoriana. Acompañó a Alberto Borges en la conducción del noticiero de medianoche Telemundo en Ecuavisa. Ha sido galardonada con varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo de la UNP, que recibió el 29 de enero del 2015 en la categoría de televisión, y también el máximo galardón por su documental Los Niños de Génova. Actualmente Tania Tinoco es presentadora y entrevistadora del noticiero Televistazo, que se transmite por el canal Ecuavisa. Además, es parte del programa de investigación periodístico Visión 360, en la misma cadena televisiva. Mantiene una columna dominical en el diario Expreso y escribe para la revista Hogar. También colabora con publicaciones periodísticas internacionales. Con ustedes, dejo a Tania. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a Janine por esta gran iniciativa, y aprovecho para felicitarte, amiga, que aunque no nos conocemos personalmente, somos amigas porque hemos transitado en causas comunes. Aprovecho también esta oportunidad para agradecer muchísimo a Mauricio por esa clase que nos ha dado. Realmente fascinante desde siempre escucharte, aprender de ti. Cuando estábamos en Fundamedios juntos, era un placer. Y también agradecer, y con un abrazo a la distancia, a Emilio por el ejemplo que nos ha dado. Tú no tienes idea, Emilio, cuánto has contribuido a la formación de nosotros los periodistas y entender cómo a veces la resistencia es necesaria. Dicen que la única lucha que se pierde es aquella que se abandona, y tú nunca abandonaste esa lucha. Así que después de hacer estos agradecimientos y pues referirme a ustedes con este cariño especial,
voy a permitirme compartir unos apuntes que hice, que los voy a cortar un poco para que haya tiempo y que las personas que nos están viendo puedan intercambiar ideas con nosotros, diferir si se quiere, coincidir, ¿por qué no? El caso del Universo, periodísticamente hablando, marcó un antes y un después en el quehacer de la comunicación en Ecuador. El periodista ecuatoriano que vivió este caso y que no admita la autocensura a partir de ese caso, creo que está faltando a la verdad. Y la reflexión era lógica. Si a diario El Universo, sus propietarios, los hermanos Pérez, al director de opinión, les hicieron eso, ¿qué podíamos esperar el resto de periodistas? Que no éramos ni directores de opinión, ni éramos dueños del periódico, ni éramos propietarios de ningún medio. Sin embargo, es preciso recordar el contexto. Rafael Correa llegó al poder con muchísimos votos, con una enorme popularidad, pero prácticamente desde el principio chocó con la prensa. Pronto dejó ver su lado intolerante a la crítica, con la idea y la práctica del convertir en su enemigo a todo aquel que no estuviera de su lado. No fue suficiente tener su propia prensa, entre comillas. Ya sabemos que convirtió qué cantidad de medios de comunicación los convirtió en propios, por temas que ameritarían otro programa como este. Él quería que la prensa sea sumisa y los ejemplos sobran. El Universo, como era su esencia, debía contrastar y cuestionar al poder y lo hacía en medio del creciente disgusto del jefe de Estado. De pronto ya no era El Universo, Correa le decía el perverso. Yo recuerdo claramente una cadena sabatina en donde rompió el periódico delante de todos y también otra en que dijo que el periódico no servía ni para madurar aguacates. Como sabemos, la publicación del artículo de opinión de Emilio desencadenó su furia luego de la rebelión del 30 de septiembre. No a las mentiras era su título. Y habría que pensar en estos momentos si lo que dijo Emilio no se cumplió con el tiempo. Pues bueno, este artículo desencadenó la furia del mandatario. Vino una andanada de ataques, de tal punto que no hay parangón en la historia ecuatoriana todo lo que pasó después de eso. Vino un juicio amañado y dirigido por el propio presidente a través de sus abogados, que terminó con una sentencia que pusieron en manos del juez Juan Paredes. Quedó probado que la sentencia no fue hecha por el juez y que esta llegó en manos en un pendrive, se la entregaron en sus manos en un pendrive. Pero si bien el juez Paredes, y esta parte siempre intento recordarla cuando me preguntan sobre el caso, si bien el juez Paredes fue el principal responsable de la sentencia, hubo un tribunal que la ratificó y otro que no aceptó el recurso de casación. Tengo amargos recuerdos de este caso y de cómo nos impactó a los periodistas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero íbamos a acompañar los periodistas a Emilio Palacio a su intervención en la corte. Había una concentración que se había armado en la avenida 9 de octubre y allí estábamos caminando. Decenas de personas nos acompañaban. No era una multitudinaria marcha porque la gente y los periodistas tenían miedo. Fuimos avanzando y de pronto ya cerca de la corte habían personas que se habían apostado en las aceras y empezaron a insultarnos, empezaron a amenazarnos con lanzarnos seguramente huevos como le lanzaron a Emilio. Pero junto a esas personas, increíblemente, estaba nada menos y nada más que el gobernador de la provincia del Guayas, Roberto Cuero. Sí, él mismo, Roberto Cuero, quien ahora es asambleísta por el correísmo. Yo no sé si Roberto Cuero, el exgobernador, se acuerda de aquel evento. Seguramente como legislador ya no lo recuerda, pero yo sí, como periodista y como mujer ecuatoriana que también fui insultada y amenazada por esa gente que estaba junto a Roberto Cuero y que no nos permitieron subir a donde estaba Emilio enfrentando ese juicio terrible. El caso del Universo fue el resultado, además de una gravísima intromisión del poder político sobre la justicia. Se violaron los derechos humanos como el de la información, la libre expresión, la opinión. Creo que Mauricio nos ha dado una cátedra de todo lo que se violó. En el gobierno de Rafael Correa, recordemos que se quiso establecer que todo este tipo de derechos eran un servicio. Pero el caso es
un precedente histórico de lo que puede pasar y de lo que pasa cuando un tirano se siente y actúa como si fuese dueño de la verdad y de la justicia. Y eso es algo en lo cual nosotros los periodistas tenemos la importante misión de mantener viva la memoria de lo que ocurrió. El caso del Universo ha sentado un precedente histórico, pero nosotros, los que estamos día a día haciendo la historia de este país, porque la escribimos, porque la contamos, porque la narramos, tenemos que hacer el compromiso de no permitir que esto se olvide. Ahora hemos tenido una batalla ganada, aunque Emilio dice que a medias, yo pienso que es una victoria desde ya. Estuve pendiente de lo que se decía en Costa Rica, aunque la Procuraduría, al final, como lo han dicho ustedes, tuvo pues una posición un poco mañosa al decir que al final no pasó nada. Creo que quedó perfectamente establecido que lo que ocurrió con el caso del Universo fue una afrenta contra ese derecho a la libre expresión, ese derecho a la información, a la opinión, y ojalá nunca lo olvidemos. Los periodistas que vivimos ese caso nunca seremos los mismos después del caso del Universo. Y aquí termino esta intervención para dejar un espacio a preguntas y respuestas. Siempre conversar con la gente, escuchar lo que la gente dice, es mucho más interesante y necesario de lo que creemos. Gracias. Muchas gracias, Tania. Cabe recordar que el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció, entre otras cosas, que el Estado vulneró los derechos y las garantías judiciales y de protección judicial, ya que el proceso penal al que fueron sometidas las víctimas, dice la Comisión Interamericana, estuvo marcado de irregularidades procesales, muchas de las cuales Tania nos ha recordado con su testimonio. Bueno, queremos agradecer a Tania, a Emilio y a Mauricio por estas palabras, por estas reflexiones. Es indudable que el caso El Universo deja una serie de reflexiones, tanto políticas, sociales, culturales y jurídicas. La dimensión de la libertad de expresión, luego de lo ocurrido con El Universo, ha cambiado socialmente. Y un tema un tema que vale resaltar por la lucha en defensa de los derechos humanos que varios periodistas han desarrollado, es poner en el tapete de la sociedad el debate de la relación libertad de expresión y Estado. ¿Quién es el garante? ¿Cuáles son los límites de la libertad? Pero también cuáles son los límites del Estado en el ámbito del control y de la garantía de esa libertad. Queremos agradecerles, María Fernanda. Muchas gracias, Vladimir. Siendo las 19:14, queremos agradecer a todos y a todas quienes nos han acompañado en esta tarde. Un agradecimiento especial para nuestros expositores y nuevamente la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y se inscriban en nuestros cursos virtuales que son totalmente gratuitos. El 5 de julio, anoten en sus agendas, por favor, iniciamos 2 cursos. El uno titulado Movilidad Humana y Comunicación y el otro titulado Agentes de Igualdad, Comunicación Inclusiva. Si gustan revisar este conversatorio, nuevamente para recapitularlo, pueden hacerlo en Facebook, Twitter y YouTube. En nuestro sitio web www.consejodecomunicacion.gov.es, entre otras novedades, encontrarán las memorias de este conversatorio para su consulta y análisis. Hasta la próxima.